En esta parte vamos a ver un poco cuáles son las diferencias a nivel descriptivo de un plan de pensiones con respecto a un fondo de inversión y vamos a tratar de quedarnos con las cosas más importantes, que al final son las que más van a marcar nuestras decisiones y no con las excepciones. Lo primero que quiero dejar claro y como idea en la que creo, o como error en el que creo que caen muchos vídeos y muchos textos que tratan sobre los planes de pensiones, es que el plan de pensiones no es una clase de activo. ¿A qué me estoy refiriendo con clase de activo? Yo por clase de activo entiendo un activo que sea real, una cosa, o financiero, ¿no? Un papelito que dice que te corresponden unos flujos determinados y que tiene, o sea, en sí mismo tiene una taxonomía, una estructura de flujos temporal y incertidumbre. ¿A qué me refiero? Si tú dices que compras renta variable, que es una clase de activo, tú te estás refiriendo a que estás comprando unos flujos, unos beneficios, que te estás haciendo dueño, ¿no?, de esos beneficios. ¿Y esos beneficios cómo son? Si compras renta variable es el propietario, es decir, esos beneficios o esos flujos son al infinito. Y la certidumbre es pues que eres el último que cobras, ¿no? Vas a cobrar después de todos los demás acreedores. Estás reflejando cuando dices eso una estructura temporal y de riesgo o de certidumbre en los flujos que estás diciendo comprar. Si compras renta fija, pues lo mismo, estás refiriéndote a una distinta estructura temporal. Pues la compras a un plazo determinado y además pues tienes una certidumbre de renta fija que es superior a equity o a renta variable, inferior a pues proveedores o otros pasivos con garantía que haya, ¿de acuerdo? Entonces, con clase de activo me refiero a eso. ¿Por qué digo que el plan de pensiones no es una clase de activo? Porque el plan de pensiones no tiene una estructura temporal de sus flujos ni de certidumbre asociada. Es decir, dentro del plan de pensiones podemos meter oro o podemos meter renta variable o podemos meter cualquier tipo de activo, porque al final la estructura temporal y de certidumbre es la que va a determinar la rentabilidad esperada a largo plazo, ¿no?, de cada clase de activo. Entonces, el plan de pensiones no habla sobre eso, no dice nada. En este sentido me gusta mucho la terminología que utiliza Marcos Luque de hablar de contenido para la clase de activo, para lo que hay dentro del plan de pensiones, y continente para el vehículo, para la carcasa con la que revestimos esos activos, ¿no? Y en este caso sería el plan de pensiones o fondo de inversión o SICAV o comprar directamente a través de un broker. Si queréis una metáfora similar, pues podríamos hablar de cosas que beber y recipientes donde puedes echar esas cosas que beber. Pues puedes beber agua, cerveza, licores y lo puedes echar en un vaso, en una jarra, en una copa, ¿de acuerdo? El vaso, la jarra, la copa sería el plan de pensiones o el fondo de inversión o la SICAV. Entonces, esto no va a ser una clase de activo, no va a determinar lo que hay dentro, y lo que hay dentro lo tendremos que analizar, pues es probablemente, además de una decisión mucho más importante que la que vamos a estudiar aquí, es también probablemente más complicada, y cada uno pues tendrá que ver sus preferencias temporales, cuándo quiere consumir y con qué certidumbres quiere consumir, y elegir los activos o las clases de activos que casen con esas preferencias. Pero a la hora de elegir si quiere un plan de pensiones o un fondo de inversión, en principio no está decidiendo sobre eso, porque ya digo, puede meter lo que quiera dentro, o puede tener el plan de pensiones o el fondo lo que quiera dentro. Una vez hecha esta aclaración, pues pasamos a ver la parte de descripción o de qué normas tenemos que mirar. Y básicamente las diferencias con respecto a la decisión estándar o por defecto que vamos a usar todo el tiempo, que es el fondo de inversión, las diferencias son dos. Que el plan de pensiones, a diferencia del fondo de inversión, tiene limitaciones de compra-venta, ¿de acuerdo? Es decir, no podemos meter dinero o sacar dinero cuando queramos ni la cantidad que queramos, ahora veremos. Y la segunda parte es que tiene un distinto régimen fiscal, es decir, que se pagan pues distintos impuestos o en distinta cuantía o de otra manera. Respecto a las limitaciones de compra-venta, el fondo no tiene ninguna, ¿no? En el fondo ya sabéis que podemos meter y sacar dinero cuando queramos, la cantidad que queramos. Los traspasos entre fondos no tienen impacto fiscal, ahí es igual que el plan de pensiones. En cambio, el plan de pensiones, para meter dinero, ¿no?, para suscribir, para aportar a un plan de pensiones, vamos a tener unos límites máximos de cantidad. Y para rescatar lo que vamos a tener son unas contingencias, unos eventos. No van a ser unos límites en cantidad, sino que van a ser unas condiciones las cuales, si no se dan, no podremos rescatar el dinero. Los límites máximos para aportar, pues ya sabéis, los 8.000 al año al plan de pensiones individual, y luego pues hay algunos casos o algunas excepciones para planes de pensiones de tu cónyuge si no llega a determinada cantidad a su sueldo, o para familiares que tengan alguna discapacidad,
Y bueno, luego hay regímenes especiales que también os podéis mirar si vivís en el País Vasco, cosas así, son excepciones. Yo no me sé el tema porque no vivo en el País Vasco y no me lo he estudiado. A la hora de rescatar, solo vas a poder rescatar si se dan determinadas circunstancias, que es lo que se llaman contingencias. Y esas contingencias, ¿cómo son? Bueno, pues son unas 5 o 6 y en general son todo eventos negativos que te ocurran, pues si te quedas en paro o si tienes enfermedad grave, cosas así. La más interesante, ¿cuál es? Bueno, estas son interesantes porque al final es una especie de seguro, ¿no? Te van a permitir sacar el dinero en el momento que más lo necesites. La más interesante es la de los 10 años, que es la que se introdujo en 2015 y te permite rescatar las participaciones que tengan 10 años o más de antigüedad. Esto básicamente es el dinero que hayas metido hace más de 10 años en el plan de pensiones más las plusvalías que hayan tenido esas aportaciones, es decir, todo lo relacionado con la aportación que hiciste hace 10 años o más. Yo, por ejemplo, mi primera aportación la hice en 2017, creo, pues poder rescatar ese dinero en 2027. Ese dinero más la rentabilidad que me haya generado. Lo de 2018, pues en 2028. Y esto por la parte de las limitaciones de compra-venta. Por la parte del régimen fiscal, pues ya sabéis que los planes de pensiones van por la parte de la base general. La base general tiene tramos marginales que van desde el 19% hasta el 45%. En realidad es un impuesto cedido a comunidades autónomas en la mitad y depende de la comunidad autónoma, un poquito más, un poquito menos, en fin. Del 19 al 45 para lo que nos interesa aquí. En cambio, el fondo de inversión va por la base del ahorro, que ya sabéis que es también progresivo, pero casi nada porque solo va del 19 al 23. Al reembolsar un fondo de inversión solo vas a pagar por las plusvalías, es decir, por la diferencia que haya entre el precio de compra y el precio de venta. Es decir, lo que hayas ganado. Pagarás el 19% de lo que hayas ganado. En cambio, el plan de pensiones va por la base general. Esto implica que cuando rescates pagarás por todo, como si fuera sueldo, como si fueran rentas del trabajo, y pagarás a un tipo que puede ir del 19 al 45 dependiendo del tramo, ¿no? Ya sabéis que es marginal, entonces te va subiendo y eso se te sumará pues a tu sueldo en ese momento o a la pensión pública que estés cobrando. Bien, como vemos, pues si solo consideramos el reembolso, es algo mucho peor, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que el plan de pensiones, cuando aportas, igual que cuando rescatas te incrementa la base imponible, cuando aportas te la disminuye. Ese dinero que estás aportando es como si no lo hubieras cobrado ese año que lo estás aportando y por tanto no vas a pagar impuestos con él. Visto como es realmente, ya has pagado impuestos por ese dinero y al año siguiente Hacienda te lo devolverá porque han sido impuestos que no deberían haberte cobrado porque no has ganado ese dinero todavía, ¿no? Y pagarás por ese dinero cuando lo rescates. Yo creo que estas son todas las diferencias. Básicamente, por recapitular, los 8.000 euros de limitación para meter al plan de pensiones, no puedes meter más de 8.000, para rescatar tienes que esperar 10 años y luego pues saber que va por la base general en lugar de por la base del ahorro, y ahora veremos esta parte en más profundidad, que es realmente por la parte por la que ganaremos dinero. Hasta aquí ya lo que podemos concluir es que el plan de pensiones no va a ser apto, no va a ser adecuado para aquella parte de nuestro ahorro que vaya destinada a consumos de golpe, ¿no? A comprarte una casa, ¿no? A un gran gasto. Ni para consumos a corto plazo, a menos de 10 años. ¿Por qué? Porque pues, nos encontraremos o con que no podemos rescatar ese dinero, no podemos sacarlo legalmente, o porque si lo sacamos nos vamos a encontrar con unos impuestos gravosísimos. Entonces, descartada esa parte, ya solo nos queda que el plan de pensiones solo puede ser adecuado para financiar consumos a largo plazo, a más de 10 años, y que no tengan forma de gran gasto, es decir, que tengan forma de renta, de consumos periódicos que vayamos sacando poco a poco. En general yo creo que todo el mundo tiene que financiar ese tipo de gastos futuros, pero, de nuevo, solo esos gastos futuros. No pensemos en ahorrar en un plan de pensiones para comprar una casa y no pensemos en ahorrar en un plan de pensiones para la boda de nuestro hijo, que igual es dentro de 5 años, porque podemos tener problemas. Pues hasta aquí esta parte.